¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de este Café de Innovación. Arrancamos ahora en un par de minutos. Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. Muy bien, pues ahora sí, bienvenidos todos. David, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola. Un gusto estar por acá con ustedes. Qué bueno, qué gusto. David, cuéntanos un Ujú. poquito tus antecedentes, qué has hecho, cómo es que caes en todos estos temas de innovación, de lo que nos vas Claro. a platicar. Déjame Mm, regresarme nada más ujú. porque no lo comenté al principio. Vamos a platicar de la industria del streaming de video y probablemente a los que no están familiarizados con el nombre de streaming de video, pues a lo mejor pues, les parece streaming un nombre más de tantos buzzwords que andan rodando por ahí, pero pues yo les diría que esto que estamos haciendo es un streaming. Muchísimas de las plataformas de video que ustedes seguramente usan son streamings. Y bueno, nada más para que vean el potencial de todo este tema relacionado con streaming. Y bueno, ya nos platicarás con más detalle, David. Ahora sí, adelante, cuéntanos tus antecedentes, cómo llegas a todo este tema, por favor. Claro, mira, antes que nada, un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Este, Me presento, yo soy David Tobar, trabajo para una compañía justamente que se dedica a la industria de streaming de video aquí en México, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Y nosotros estamos muy enfocados en la parte de todo lo que viene siendo esta industria de streaming, donde les compartiré un poco acerca de algunos datos, alguna información que creo que puede ser bastante importante e interesante que la conozcamos. Y bueno, pero antes, pues les puedo platicar un poquito más de cómo terminé en Accedo, ¿no? Yo estudié la ingeniería de tecnologías computacionales. Y después de estar en el mundo de marketplace o de venta de bienes por internet, conozco Accedo, donde entro hace casi ya 4 años, justo antes de la pandemia. Y bueno, me he enamorado un poco, muchísimo de esta industria más. Si bien son eh, como aplicaciones o plataformas que nosotros usamos para entretenimiento, para mí y bueno, para mi equipo y la compañía de trabajo es un reto del día a día estar desarrollando estas nuevas tecnologías, estar creando este nuevo contenido, todo dándole toda la infraestructura que necesita. Entonces, yo entro acá en Accedo y empiezo a empaparme mucho más de lo que es la industria, empiezo a ver que no solamente es Netflix, no, empiezo a ver que no solamente es algunas aplicaciones que tenemos como en nuestras televisiones o en nuestros celulares, sino empiezo a ver que hay una industria mucho más allá, mucho más grande, que, no, que trasciende de estos últimos años, va mucho más allá. Y justamente esto es un poquito de lo que quiero platicar, de que nos demos cuenta de qué tan grande es esta industria.
Mi plática va un poquito enfocada a eso. Vamos a conocer un poquito el tamaño de la industria que es, eh, algunos principales competidores que tenemos, principalmente hablando de América, Estados Unidos, con algunos datos que tenemos para México y ver si más personas se interesan en esta industria para que vean todo el potencial que hay atrás. Sí. Oye, pues muy bien, Ujú, rescato ahí un par de cosas importantes. Una, el antecedente, tecnologías de ujú, información. La verdad que hay un exceso de demanda y una falta de oferta ujú, en todo esto que es, se le ha venido ujú, denominando STEM, ¿no? Toda la parte ujú, de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, la gente no quiere estudiar, o sea, no quiere estudiar eso, no se meten, les parece poco atractivo. Sin ujú, embargo, todo sin excepción, todo el desarrollo digital ujú, que hay desde lo más básico está basado en esto, en claro. ingeniería, en matemáticas, en Ujú, ciencia, en tecnología. Entonces, métanse, no necesitan ujú, estudiar formalmente una carrera, una ujú, maestría, un diplomado. Hay cientos de miles, millones de cursos que pueden estudiar. Métanse 15 minutos diarios a curiosear qué es streaming, ujú, qué es tecnología, si más o menos les gustan los algoritmos, métanse a ujú, estudiar alguno de los tantos lenguajes de programación que hay 4 o 5 que son como los emblemáticos, pero ujú, métanse, porque realmente esto puede hacer una diferencia bien grande y pues vamos a platicar acerca claro. del streaming, Ujú, porque bueno, eh, a veces algo que hemos comentado es que no nos damos cuenta de qué tan metida está alguna tecnología en nuestra vida hasta que no alguien nos dice, ¿no? Lo hemos platicado con así es. inteligencia artificial, hoy lo vamos a platicar con streaming y bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Grace nos dice, Ujú, dice, la industria del streaming es un monstruo y con la guerra de hoy en día, en donde no dejan de llegar más plataformas, cada vez está más complicado. Indudablemente, ujú. indudablemente, pero bueno, pues ¿qué hacemos? Entonces, De hecho, vamos a hablar un poquito de eso también, de los mayores competidores que hay. Y justamente por ahí hay una frase que va a resonar un poquito con esta parte, pero ya llegaremos a ella. Pero está bien que tengamos un poquito de contexto de que sí hay una guerra en las plataformas. Entonces, sí, si quieren, comenzamos. adelante. Bueno, este, básicamente, antes de comenzar, como en muchos temas, se manejan varias siglas, varios conceptos que, bueno, antes de entrar de lleno, tenemos que conocer para entender un poquito del lenguaje que se maneja en la industria, ¿no? Eh, y justamente antes de hablar de la industria ya formada, también me gusta platicar de dónde viene, ¿no? Y justamente la industria del streaming, antes de existir como industria del streaming, existía algo que se llamaba cable, que muy probablemente a nuestros papás, abuelos, les tocó, que es tener un servicio de tele que venía específicamente por un cable. De hecho, pasaba antes que si, no se iba el jardinero o alguien y cortaba el cable, ya, te quedabas sin tele y a ver hasta cuándo querían irlo a reparar y entonces era caótico porque no había más servicios de entretenimiento, no había celulares, solo tenías ese cable y ya, se caía. Y es justamente un poquito hablar de la industria del cable, de que era lo que sí te proporciona un sistema de cable o un sistema de televisión por cable específicamente o de entretenimiento por cable. em, Tiene ciertos detalles o características que las hace única. Por ejemplo, se enfocan en hacer entretenimiento o hacer contenido muy local, ¿no? Podemos verlo incluso en México. Hay ciertos canales que son específicos de la región del centro, hay unos que son más del sur, demás, ¿no? Simplemente podemos ver que en el contenido de tela abierta de la Ciudad de México es muy diferente, por ejemplo, del que se presenta en Monterrey, al que se presenta en Guadalajara, al que se presenta en Oaxaca, son contenidos distintos. ¿Por qué? Porque ellos intentan ser muy locales, intentan en el sentido de que sean estables, en el sentido de que no cambien mucho, normalmente se mantienen casi en la misma línea
eh, no suelen salir, no suelen intentar cosas muy diferentes, y lo que sí es que siempre es continuo, ¿no? O sea, uno prende la tele en algún canal y siempre va a haber algo que ver, ¿no? Ese es algo que tiene el cable, es contenido que siempre va a estar ahí para ti, eh, que sea bueno, que no sea bueno, que sea de tu gusto, ¿no? Eso ya es cuestión de cada quien, pero el contenido ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la industria del streaming? La industria del streaming viene a cambiar un poco el cómo percibimos y el cómo consumimos entretenimiento. Lo que viene a ser el streaming, y uno de los mayores fundamentos que tiene y en lo que se basa es la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad de cómo consumo mi contenido, cuándo lo consumo y qué consumo, ¿no? Esos son como de los principales cambios que viene a ofrecer el streaming. Eh, Porque sí es cierto que mucha gente nos decía, bueno, es que yo veía telenovelas o veía ciertos programas en la tele porque es lo que había, no había más, ¿no? O sea, incluso aunque contrataras un servicio de cable con, no sé, 100 canales, 200 canales, terminabas viendo los mismos 20 que veías antes, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya estaba acostumbrada a esto, ya estaba acostumbrada a ese contenido, no quería cambiar. Y conforme van cambiando las generaciones, empiezan a tener un gusto por explorar cosas nuevas, empiezan a ver que puede haber contenido que ya no tiene que ser local, que puede ser de internacional. Entonces empiezan a tener un hambre por más cosas y es aquí donde la industria de streaming tiene un poquito más de apertura en ofrecer estas flexibilidades que las generaciones de hoy en día, digamos, poco a poco van necesitando más y más y van demandando. Justamente con esto viene, pues, el contenido personalizado y la libertad de horarios en el sentido de cada quien es, ahora sí que dueño de cuándo ve el contenido y los programas que quiere ver, ¿no? Entonces, un poquito por allá viene el cómo y las diferencias que tenemos entre la industria del cable y del streaming, que vamos a ver, que vamos a ir viendo cómo hoy en día la industria del cable también está entrando a la industria del streaming y un poquito cómo grandes compañías empiezan a interesarse en la industria de streaming, tal vez un poco tarde, podríamos decirlo, pero aún así están interesadas en traer su contenido a streaming y estamos viendo bastantes cosas interesantes donde grandes compañías como Comcast empiezan a tener mucho interés en la industria de streaming y empiezan a mover su contenido habitual en plataformas de streaming, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que está ahí. Y ahora pasamos ya un poquito más de lleno a los términos de lo que viene siendo el streaming. Bueno, Eh, perdón, David. sí, sí, adelante, adelante, adelante. Te voy a Ujú, completar un par de cosas antes del cable, claro. que a lo mejor ni siquiera las Ujú, tienes en la mira, pero a lo mejor ujú, contextualiza un poco a gente un poco más de mi rodado, más grandes. ujú, Antes, o sea, si tú querías ver televisión, si tú querías ver algún entretenimiento, pues digo, antes del cable pues, estaba la televisión abierta, ¿no? Que eran los ujú, canales que tenías, y de repente claro. empezó a haber estas antenas parabólicas que habían, empezó a haber unas antenas pequeñitas, pero todo iba enfocado en lo mismo, o sea, Ujú, tenías, en la televisión abierta tenías 5 o 6 canales, cuando fueron los platos estos que captaban canales y ujú, cable, se multiplicaron el número de canales, pero era algo fijo, como tú bien lo ujú, comentaste, ¿no? O sea, si tú querías ver algo, tenías que ver, esperarte a ver a qué hora estaba programado, meterte esa ujú, hora y verlo, ¿no? Y me acuerdo que claro. fue una revolución cuando primero ponían los canales de cable, por ejemplo, y te ponían los canales de cable directo a Estados Unidos, por Ujú, decir ujú, algo. Entonces, sí, era el programa y ponían los comerciales de Estados Unidos y la así gente es. estaba fascinada. Y Ujú, después quitaron los comerciales de Estados Unidos y ujú, metieron los comerciales de México y todo el mundo estaba indignado porque decían, oye, si yo estoy pagando el canal, ujú, ¿por qué claro. tienen que estar metiendo otras cosas? Si se fijan, Ujú, a final de cuentas, es la misma necesidad, es una necesidad ujú, de entretenimiento. Y aquí déjame poner un comentario que me claro. parece, Grace, que tiene que ver precisamente con esa parte y justo con lo que aparentemente vas a Ujú, comentar ahorita. Dice, creo que también viene a segmentar los contenidos. Hay mucho más ujú, contenido para mayores audiencias y más específicas y la libertad de verlo donde quieras, cuando cuando quieras. quiera. Seguramente más Mm, adelante vas a comentar claro. esto.
Y bueno, adelante, estamos con los Sí. abuelitos, el cable, vamos con el streaming y los demás. Claro, que Adelante. también ahorita me acordé justamente del tema que decías del contenido. De hecho, había algo que nunca hubiéramos imaginado antes. A mí me llegaron a platicar que incluso en el inicio de la televisión había veces que la prendías y no había nada porque no había contenido. O sea, simplemente no había nada. No, hoy en día es inimaginable prender una tele para no tener contenido, ¿no? Entonces, pero bueno, qué bueno que eso ya quedó atrás. Ahora ya está al alcance de un clic, ¿no? Este contenido. Entonces, saltando ya ahora sí en lo que es la industria del streaming, tenemos ahora actualmente tres principales tipos de streaming en cuanto a entretenimiento, que son conocidos como el SVOD. Muchas siglas vienen del inglés porque están definidas por la industria de grandes compañías que principalmente son de Estados Unidos. Entonces, hablaré de ellas un poquito o sea, como están definidas en inglés, pero obviamente vamos a traducirlas al español, ¿no? Entonces tenemos las siglas de SVOD contra AVOD contra TVOD, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Aquí viene también en la diapositiva la, la traducción de cada una de ellas. La primera es, la SVOD son suscripciones. Es la S de SVOD es suscripciones de video, ¿no? El VOD es Video on Demand. Es video sobre demanda, ¿no? O por demanda, ¿no? Que es un poquito la traducción como directa. Pero entonces es video en demanda a través de suscripciones, ¿no? Tenemos el segundo término que es AVOD, que es a partir de anuncios, es el mismo, el VOD, el video sobre demanda, a través o por medio de comerciales. Y finalmente es el transaccional, ¿no? Este viene a ser un poquito más nuevo, de hecho es de lo último que tenemos y les voy a explicar un poquito las diferencias. Muy prácticamente el SVOD es básicamente Netflix, Disney, Paramount, las grandes donde uno entra y para ver contenido tienes que tener una suscripción. Entonces tú pagas mensualmente o pagas anualmente tu suscripción y tú puedes ver tu contenido durante el periodo de tiempo que hayas pagado, ¿no? Así, sencillito, el que ya conocemos. Hoy en día está tomando, ahorita vamos a ver unas gráficas y más números al respecto, pero ya vienen los otros siguientes que empiezan a tomar un poquito más de fuerza, que son los que están basados en anuncios, los AVOD. Este viene a ser como Pluto, VIX, creo que también estaría un poquito ahí en algún tipo de contenido, y donde uno puede ver todo el contenido que tenga la plataforma solamente con el costo, entre comillas, de ver anuncios, ¿no? Va a haber algunos anuncios durante tu transmisión, o si quieres ver algún contenido, es probable que te pongan comerciales antes, durante o después, ¿no? En cualquiera de sus formas o incluso en las tres, ¿no? Dependiendo. Todo tiene un costo y, y para estas plataformas el costo es tu tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo quieres también invertir en ver anuncios? Y finalmente existe el que es el transaccional. El transaccional es un poquito curioso porque existe dentro de algunas plataformas de suscripción. Muy probablemente les ha pasado que entran a alguna plataforma y dicen, ah, mira, yo quiero ver esta película, quiero ver esta serie, y te piden que vuelvas a pagar, ¿no? En este tipo de cosas se vuelve transaccional. Esto quiere decir que ese contenido es, digamos, un poco más exclusivo o tiene algún tipo de reglamentación diferente y entonces te piden que pagues por él, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos derechos, algo no están completamente directamente ligados a la plataforma y entonces hay que hacer otro tipo de transacción justamente para desbloquearlo y poderlo consumir, ¿no? En este caso podemos ver algunas cosas como Amazon Video, HBO, cuando era HBO Go también lo hizo para algunos canales. Y bueno, estos son algunos ejemplos claros de cómo funciona hasta ahora principalmente las compañías de streaming, ¿no? Y finalmente, pero no por último, la industria de streaming viene de las plataformas, principalmente que se conocen como over the top o se llaman OTT. De hecho, si les interesa este tema y ustedes buscan OTT Industry, les va a aparecer miles de links donde ustedes pueden informar mucho más, porque en sí la industria se forma a través de los dispositivos, de las plataformas
OTT, que vienen a ser básicamente cualquier dispositivo que te ayude a transmitir video, básicamente. Entonces, esto viene y se llaman over the top porque eran dispositivos que podíamos poner en cualquiera de cualquier superficie. Antes, una vez más, tomando el ejemplo de las cableras, antes nos daban como una cajita donde conectabas tu cable y eso era un over the top, ¿no? Entonces pero ahora los over the top se han vuelto más inteligentes y ya no nada más traen la conexión de tu cablecito, sino también se conectan a internet y puedes consumir plataformas. Entonces, de ahí viene el término over the top. Entonces, over the top realmente involucra ya toda la industria que tiene que ver con streaming y un poquito más, ¿vale? ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Y justamente con esto estamos listos para lo que viene, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de algunas gráficas. Me gusta mucho ver las cosas de manera gráfica. Si yo les aviento números, se van a aburrir. No se trata de esto, se trata de que nos interese un poquito. Y justamente vamos a empezar a hablar de las diferencias que hay entre las distintas industrias que componen el streaming o el medio de entretenimiento digital hoy en día. Y vamos a hablar un poquito de estas tres principales y bueno, agrupado como otras, pero de esas no estaremos hablando ahorita. Es principalmente la industria del streaming, la industria del cable y la industria del broadcast. Básicamente la industria de streaming, como ven, está tomando ahorita una gran importancia. De hecho, todavía no tiene el 50% del mercado, pero ahí va, poco a poco va dominando, superando a cable, superando a las broadcast, que son conocidas también como, bueno, en español son como cablevisoras, también se les conoce, que son, que son igual compañías que se dedican a crear entretenimiento y a difundirlo a las masas, ¿no? Entonces, aquí viene un poquito esta comparativa y justamente me parece interesante como si bien la industria del streaming todavía no es completamente dominante o absolutamente dominante, sí está muy por encima del resto, ¿no? Y es muy importante que conozcamos dónde nos encontramos y que veamos en un futuro luego cómo se va moviendo, ¿no? En la que sigue, déjenme avanzar por acá. ¿Esto cómo lo podemos hablar? ¿No? O sea, al final, ¿cómo medimos la industria del streaming? Y es básicamente como se mide principalmente son las suscripciones. Al final, recordemos que la industria de streaming es una industria que necesita dinero y es mayormente impulsada por capital, ¿no? Por el capital y cuántas ganancias pueden tener de ahí. Entonces, principalmente se mide por suscripciones. Aquí vemos que las gráficas han estabilizado. En los últimos años hemos visto como ya la brecha se empieza a cerrar un poquito, un poquito, un poquito. Y esto es justamente porque ya cada vez más personas tienen ya suscripciones y ya tienen al menos un servicio de streaming y entonces ya es mucho más difícil subir. Y ahora sí que los rezagados son las personas que definitivamente no quieren nada que ver con el streaming y ya es mucho más difícil llegar a ellos, pero estamos llegando en un punto donde ya casi toda la población que en algún punto va a tener un servicio de streaming ya lo tiene. ¿Sí? Es interesante. Se calcula que hay aproximadamente 1.8 mil millones de suscripciones activas en servicios de streaming de video, aproximadamente en el mundo, lo cual es un número inmenso, es muchísimo. Podemos hablar ahora un poquito de cómo está distribuida estas suscripciones, que también este es un tema que me gustaría hablar un poquito y voy a hablar un poquito más en profundidad, porque aquí empiezan a haber ya varios competidores grandes y algunas compañías que nos interesan y que seguramente hemos escuchado, ¿no? Justamente aquí tenemos una representación del mercado estadounidense y quiero hacer aquí la aclaración.
mucho del contenido que hay en México o de la información que tenemos en México no está tan completa. Sin embargo, el país con mayor cantidad de usuarios de streaming de Norteamérica es Estados Unidos y por lo tanto es el más significativo. Entonces, mucha de la información que traigo está basada en información de gráficas de Estados Unidos, pero esto nos da una idea de cómo se está moviendo el mercado en Norteamérica, y bueno, y casi en el mundo, ¿no? Porque realmente si viéramos la distribución de streaming, Estados Unidos es el país ahorita con mayor cantidad de personas bueno, consumiendo contenido de streaming en el mundo, incluso más que Asia, pero bueno, ahorita vamos a ver un poquito de por qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, ya hablando de compañías, específicamente en el mercado de Estados Unidos, vemos que Netflix tiene el 21% del mercado con casi 250 millones de suscriptores. Es un mundo, 250 millones de suscriptores es muchísimo. Por ahí viene a Prime Video, más o menos, con unos 200 millones también aproximadamente. Que bueno, aquí hay un tema que siempre se ha discutido. Grace, ahorita vamos a hablar de precios, es muy importante. De hecho, traigo una sección específicamente de precios y aparte de cancelaciones, porque es un tema bien relevante para el tema de streaming y cómo se compara justo con las generaciones de antes que se casaban, digamos, con un servicio de entretenimiento y ya no lo soltaban. Entonces, sí, justamente ahorita vemos que ahorita solamente estoy hablando de números crudos, de cuántos suscriptores hay. Aquí no estamos hablando también de clientes únicos o de personas que solo tienen exclusivamente un servicio de streaming. Esto puede ser que una misma persona tenga todos, o puede ser que solo tenga uno. Entonces, pero más o menos así es como está distribuido. Eh, y justamente es muy interesante porque ha habido aquí casos donde, por ejemplo, a finales de año, Disney Plus y Hulu se unen, ¿no? Y estamos viendo también la posibilidad donde más estudios compren, por ejemplo, Paramount. Entonces, aquí estamos viendo cómo este pastel eh, rosiazul que vemos aquí se va a ir empezando a mover conforme se vayan moviendo los años. Y justamente por esto que mencionas, Grace, hay personas que no pueden pagar tantos servicios de streaming. Definitivamente no queremos pagar más servicios de streaming. De hecho, la gente quiere pagar menos. Y hay otras opciones justamente para eso, donde las grandes corporaciones empiezan a hacer eso, ¿no? Empiezan a unirse para que, bueno, ya no tienes que pagar dos porque ahora Disney y Hulu ya es uno, ¿no? Y bueno, ya van uniendo su contenido y se van separando. Es difícil para todos. Claro, sí, definitivamente. Eh, Eso es muy, muy, muy importante. El contenido es definitivamente súper relevante para cada uno de ellos. De hecho, justamente aquí en esta siguiente gráfica que les presento, justamente hablamos ahora sí del precio, ¿no? Y una vez más, comparándolo con un sistema de cable que nuestros papás justamente pagaban antes, estaban pagando un aproximado de $83 aproximadamente por 189 canales. Básicamente es un aproximado, es un estudio que se hicieron. Comparado con ahora, si tú tuvieras que pagar todos estos servicios de streaming, es un aproximado de $104. Esto quiere decir que es más caro. O sea, si nosotros quisiéramos tener una cantidad de contenido relativamente similar, tendríamos que pagar un aproximadamente de $104, lo cual es todavía más de lo que se pagaba antes. Entonces, definitivamente la industria del streaming lo que nos ha venido a demostrar es que no busca ser más barato que antes. Lo que está buscando es incluso formas de monetizar. Y esa es la parte que viene a ser bastante interesante. De hecho, el Fortune Business sacó un estudio donde demuestra que el mercado global del streaming es de 455 mil millones de dólares.
en 2022. Eso fue en 2022. Habría que ver más o menos cuánto crece, pero están esperando un crecimiento del 19.3% para el 2030. Eso es muchísimo. Eso quisiera decir que la industria va a valer ahora sí 1.9 billones de dólares, más o menos, ¿no? Billones bien dichos, no billones en idioma de Estados Unidos. Entonces, justamente de esto se trata, ¿no? La industria está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y bueno, al final ese es dinero que todos estamos gastando en ello, ¿no? Entonces, justamente, y es muy importante mencionarlo, este dinero no es completamente ganancias, también es muy importante mencionar que sí, las industrias o las compañías están recibiendo mucho dinero, pero también invierten mucho dinero. Simplemente se calcula que este año, 2024, Disney va a gastar aproximadamente 25.000 millones de dólares en, en contenido, más o menos Disney. Sí, son 25 billones en inglés, entonces son más o menos esa cantidad. Este, que para ser sinceros es una cifra menor que la que tenían en 2022. Entonces eso quiere decir que hoy en día Disney está incluso reduciendo la cantidad de dinero que va a invertir en generar contenido y va a querer generar mucho más, lo cual es un poquito utópico, pero es bastante interesante la agresividad que tienen estas compañías al momento de tomar el mercado, ¿no? Entonces, justamente vamos a hablar un poquito también de eh, cómo van a lograr estos cambios y tiene que ver a través de distintas oportunidades que nos van a dar como consumidores para poder seguir teniendo y ver este contenido sin necesidad de pagar más, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poquito de la parte de estos temas que decía de AVOD, que son los temas de anuncios y el tema de transacciones, ¿vale? Bueno, y estos son ahorita, por lo visto, los números que tenemos actualmente de cuánto cuesta tener estas plataformas de entretenimiento. Y quería mencionarles aquí, tengo una comparativa de las aplicaciones de streaming más descargadas en 2023. Y aquí sí les traigo un poquito de a nivel mundial, Estados Unidos, Canadá, y aquí sí viene México, donde curiosamente está una compañía que normalmente nadie habla, pero por algún motivo está aquí, que es VIX. Y tiene mucho sentido porque VIX tiene gran parte del contenido de deportes en México. Sí, si se preguntan por qué VIX está ahí, en gran parte de esas descargas vienen, justamente, exacto, sí, sí. Exacto, entonces justamente la segmentación viene un poquito a darnos esta necesidad de tener muchas apps, pero justamente lo que nosotros queremos como usuarios normalmente es pues menos apps, ¿no? Porque cada app es un costo, es su utilización de memoria, es incluso a veces hasta el tedio de acordarte de qué contraseña usé para este sistema, ¿no? Desde cosas tan básicas, ojalá hubiera un servicio y ya está, ¿no? Eh, y bueno, es bastante interesante. De hecho, si se fijan, por aquí ya empezamos a ver en países como Canadá y Brasil, empezamos a ver Pluto TV, que es un poquito esta compañía que les hablaba que viene creciendo, que no está basada en suscripciones, te voy a dar contenido relativamente gratis a cambio de que veas mis anuncios y entonces los anuncios van a pagar el contenido tal cual como lo hacía antes la tele, ¿no? La tele por cable o la tele abierta, básicamente es así como está funcionando. Pero es justamente importante que veamos cómo cada país tiene como sus necesidades y viene a tener como cosas diferentes. Sin embargo, pues por ejemplo, ahí vemos YouTube y Netflix en todos lados, ¿no? Y también el Amazon Prime Video también por ahí está, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que la industria si bien es cambiante,
también es bastante estándar en algunas cosas, ¿no? Em, y bueno, ahora vamos a la otra parte. No solamente son las suscripciones las que cuentan, también cuentan los que se van. Mm, Y aquí viene un tema bastante relevante. Em, ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios tenemos un aproximado de 2.6 servicios de streaming de videos los que tenemos contratados. Esto quiere decir que habrá gente que tenga 2, habrá gente que tenga 3 y bueno, habrá gente que no tenga más, tenga menos. Y justamente hay aquí algunos datos interesantes que me parece curioso que quiero compartir, que de las personas que entrevistaron para este estudio por parte de Deloitte, que es una compañía que se dedica a hacer estudios de varias cosas, principalmente streaming de video, hablan de que solamente un tercio de las personas entrevistadas, eh, más bien un tercio de las personas entrevistadas comparte las suscripciones que tienen. Entonces, y más importante aún, la mitad de las personas entrevistadas dijeron que cancelarían su suscripción si no permiten compartirles las cuentas. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Entonces ya empezamos a hablar aquí del tema de cancelaciones. No solamente de me voy a suscribir, sino también voy a dejar de pagar tu servicio, ¿no? Y aquí venimos al tema eh, de cómo cancelamos o por qué cancelamos la información, ¿no? Perdón, la suscripción. Y aquí viene un tema que es bastante interesante y también justo por eso quería empezar este tema hablando del cable, porque es un tema al final generacional. Al parecer, las nuevas generaciones tienden más a decir, ya no quiero tu sistema, ya no quiero tu servicio, ya no me interesa y estoy dispuesto a dejar tu plataforma comparado con generaciones anteriores, ¿no? Entonces aquí podemos ver una gráfica donde los millennials, junto con la generación Z, tiene un poquito más de como de porcentaje en cuanto a cancelar una suscripción. Sin embargo, y aquí está el paréntesis, muchos de ellos cancelan y regresan. Entonces, esto habla como de una acción que no se suele ver muy o no se solía ver muy frecuentemente antes en la industria del cable, por ejemplo, donde uno cancelaba un servicio y jamás en la vida querías volver a saber de esa compañía porque te habían hecho lo peor y te habían hecho imposible cancelar o te habían dejado sin el servicio durante semanas y te dijeron que iban a ir y te dejaron esperando y nunca fueron. Aquí es tan fácil como te metes a su página, cancelas y listo, ¿no? O cambias tu tarjeta de crédito y ya está. Entonces, así como es también muy fácil contratar, también es muy fácil cancelar. Y esto hace que las nuevas generaciones estén mucho más al pendiente de cómo lo van a hacer, ¿sí? Entonces, justamente aquí hay una gráfica que muestra cómo los millennials sí suelen ser los que más cancelan, pero también suelen ser los que más regresan, ¿sí? Entonces, eh, justamente esto es algo que también quería mencionar, es un poquito lo que mencionaba Grace hace poco, también tenía que ver con las generaciones, ¿no? Sí, definitivamente tiene que ver con las generaciones. Y aquí tenemos otra gráfica que muestra un poquito algo similar, pero aquí es el churn. El churn tiene que ver con cuántas veces voy y vengo, ¿no? Entonces, aquí es lo que más buscan las personas, lo que más les interesa a los usuarios es que el contenido esté disponible. También ya lo habían mencionado por acá. Sí, exacto. Justamente aquí es el contenido lo que vale la pena, ¿no? Eh, Justamente es muchas veces lo que ahora hacen algunas personas, igual voy a hablar mayormente de la generalidad aquí, que suelen ser los millennials, es te cancelo el servicio. ¿Por qué? Porque ya tu contenido ya lo vi, ya no me interesa por ahora y ahora me interesa más algo que salió en otra plataforma, está ahora de moda, hay alguna otra tendencia nueva que quiero ver, que alguna serie, alguna película que me interesa en otra plataforma, entonces cancelo esta, contrato otra y después vuelve a salir la nueva temporada y no me la quiero perder y otra vez regreso, ¿no? Entonces tiene que ver mucho esta continuidad, este fluido
del entretenimiento, de que, bueno, ahora y justo las compañías están sacando ahora series y películas que envuelven muy rápidamente a la población, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, del caso de Wednesday, podemos hablar del caso de Stranger Things, simplemente al inicio de Netflix, si hablamos de House of Cards, ¿no? ¿Cómo ganó Netflix al mundo? Fue a través de House of Cards, o sea, tanto jóvenes, como era una serie que tanto jóvenes, o bueno, jóvenes adultos como adultos que ya habían crecido con HBO, con series como de Sopranos y demás, les llamó la atención. Entonces tenías a un grupo muy grande de gente interesada en tu plataforma a través de una serie y de ahí la enganchas y la mantienes, pero hoy en día eso ya no está funcionando. Hoy en día la gente está cancelando tu suscripción y está buscando contenido en otros lados. Y justamente aquí viene un dato que también es muy interesante que dice que 27% de las personas que entrevistaron eh, estarían dispuestos a dejar su suscripción si hubiera alguna manera de tener el contenido, aunque tuviera anuncios. Esto quiere decir que podrían dejar su suscripción, o sea, digamos de manera gratuita, si les metieran algunos tipos de publicidad o de mercadotecnia. Entonces, aquí empezamos a hablar un poquito de lo que les comentaba, de las personas quieren seguir viendo ese contenido, pero no quieren pagar más. Obviamente todos queremos ahorrar, todos queremos que nuestros centavos duren más. Y justamente esta es una manera en la que las compañías y las personas empiezan a ver estas opciones, ¿no? Es, ¿qué me puedes ofrecer y de qué manera, ¿no? ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Justamente saltamos a la siguiente diapositiva, que es el crecimiento que ha tenido la industria de FAST, que es el Free Ad Supported Television. Ahí me faltó una N. Este, pero ahora sí que es tele gratuita que esté sostenida a través de anuncios, ¿no? O que yo como usuario no lo estoy pagando, que pague una compañía más por mostrarme publicidad, al final la voy a ignorar, no me interesa, pónganmelo. Se ha visto que el crecimiento en este tipo de plataformas de FAST comparado con las de suscripción, o sea, las de suscripción han subido en un 9% a través del tiempo, a través de esto de mayo, de estos últimos 3 años. Aquí lo pueden ver, mayo 2021, mayo 2022, mayo 2023, ha crecido casi un 9% en las de suscripción, mientras que en las que tienen anuncios ha crecido un 17%. Esto quiere decir casi el doble, más o menos esto, o sea, un crecimiento mucho mayor eh, comparado con la suscripción, ¿no? Entonces, esto quiere decir que incluso las personas están buscando otras maneras de hacerlo. Em, y aquí encontré también una nota muy curiosa que menciona que hablando otra vez en Estados Unidos, pero dentro de las casas que tienen gente hispanohablante, se consume el doble de contenido con anuncios. Entonces, esto quiere decir que la gente que normalmente habla español no le importa tanto ver anuncios, con tal de que sea gratis. Me parece bastante interesante. Entonces, comparado con el resto, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el ambiente donde hemos crecido. Pues muchos de nosotros estamos acostumbrados ya a ver anuncios en todos lados, entonces como que tenemos ya un chip que nos permite ignorarlo. Entonces creo yo que tiene que ver con eso. Pero bueno. También, y de aquí quiero saltar a un tema que es un poquito paralelo, que tiene que ver con la industria del streaming, que tiene que ver con las redes sociales. Justamente estamos hablando mucho de lo que viene siendo la industria de streaming de video en casas, desde la comodidad de nuestro hogar, pero realmente la industria del streaming va más allá, ¿no? Y aquí era este comentario que tú decías, Grace,
de las apps de streaming, ¿no? Que hay una batalla, hay una guerra. Y aquí justamente lo menciono. Si hay una batalla de las apps, pero no está ganada ni está perdida. Esto quiere decir que no hay todavía no hay alguien que haya ganado todo, o sea, hay muchas compañías que todavía están en la lucha. Y justamente el tamaño del mercado y los estudios que hay eh, dicen y demuestran que todavía no está saturado. O sea, hay una gran batalla, pero todavía hay mucho terreno que conquistar. Entonces, es muy interesante. Digo, para nosotros pareciera que es como ya, denos un respiro, déjenos, solamente con 2 aplicaciones no necesitamos más, pero pareciera ser que hay todavía otras maneras de exprimirnos dinero. Entonces, es bastante interesante el mercado, pareciera ser que todavía hay más de dónde crecer. Y justamente esta industria tiene mucho que plantearnos, mucho que ofrecernos. Al final hablará un poquito de temas de innovación que hay en la industria del streaming. Eh, y justamente ahora sí quiero voltear a ver un poquito el lado de Asia, donde es muy curioso, pero en Asia las personas principalmente consumen streaming desde su computadora. No suelen hacerlo ni desde o bueno, más bien, no solían hacerlo ni desde sus celulares, ni desde sus televisiones, ni desde dispositivos over the top, como nos habíamos llamado, sino son principalmente, hoy en día, son sus celulares. Hoy en día el mercado de Asia está determinado por aplicaciones de streaming de video en celulares, ¿no? Y ahora sí ya continúan las pantallas grandes, que son las CTVs, o sea, son todas las teles, las Connected TVs y demás dispositivos, y ya después vuelven a entrar las eh, computadoras o desktops, y en último lugar están las tablets. Casi nadie usa tablets. Eh, Bien, y aquí empezamos a ver otras cifras, ¿no? YouTube, el gigante a vencer. Siempre ha sido la industria, siempre ha sido, perdón, la empresa más grande con mayor contenido de video que se genera. Justamente nada más quería es, escoger esta cifra en particular de YouTube has billions of monthly logged-in users. Porque esto quiere decir que YouTube ya es mucho más grande, solamente hablando de YouTube, es mucho más grande que muchas otras compañías de streaming de entretenimiento. Y justamente por eso a YouTube siempre lo toman como punto y aparte, porque YouTube, a pesar de que sirve como una plataforma de distribución de contenido de entretenimiento y de videos, eh, es tan grande y su contenido no es generado por ellos, o sea, realmente YouTube no tiene una casa productora, no tiene contenido único, es más bien de los usuarios, que no puede entrar tanto en la categoría, por ejemplo, para competir contra Netflix, o Disney o Paramount. Entonces, por eso siempre YouTube es tema y aparte, pero siempre tenemos que tenerlo en el ojo porque es de las mayores aplicaciones con mayores usuarios activos en el mundo, en todo el mundo. Entonces, eso esta nada más es una cifra para que la tengan en contexto, pero sabemos que YouTube hoy en día está perdiendo poder. ¿Y ante qué está perdiendo poder? Ante el gran competidor chino TikTok. TikTok vino a revolucionar el mundo de las redes sociales, vino de hecho a cambiar un poquito de la industria del streaming y justamente lo podemos ver una vez más en temas financieros. TikTok no solamente vino a revolucionar la cantidad de usuarios que puedes tener activos generando contenido o haciendo streaming de video, o sea, distribuyendo lo que estás haciendo, tu día a día, sino en monetizarlo. Recuerden que muchas veces basamos el tamaño de una empresa en cuánto dinero puede generar. TikTok no es la excepción. De hecho, TikTok es de las primeras empresas eh, en lograr el primer billón de dólares. Este, entonces, tiene unas, es la primera compañía en lograr un aproximadamente de 10 billones de dólares a través de una app exclusivamente. Entonces, es enorme, es muy, muy grande.
De hecho, hoy en día, en Estados Unidos, una vez más hablando de Estados Unidos, está logrando por primera vez en la historia casi que cada usuario genere $1 de, de percepción de dinero por cada usuario que tienen. $1 para una aplicación es muchísimo. Muchísimo. Digamos que si tú tuvieras 10 millones de usuarios, estarías ganando 10 millones de dólares aproximadamente. Entonces es un monstruo. TikTok ahorita no solamente es un monstruo de cómo llegó a nuestras vidas, cómo revolucionó las redes sociales, cómo vemos contenido, cómo generamos contenido, sino también en cómo están ganando contenido, ¿no? Y algo muy importante es, mucha gente me diría, oye, pero ¿de que ganan dinero? O sea, cómo la gente gasta dinero en TikTok, ¿no? No solamente es el tiempo que invierte, sino muchas veces la gente entra a TikTok a ver a otras personas haciendo su vida, cocinando, preparando algo, jugando, no sé, haciendo alguna actividad que nosotros podríamos estar haciendo y preferimos estar viéndola, de alguien más haciéndola. Y más aún, hay gente que está pagándole a esa persona porque haga esa actividad que nosotros también podríamos estar haciendo y está pagando una gran cantidad de dinero, o sea, es casi $1. Y eso es unos números inmensos, inmensos, inmensos. Eh, y bueno, justamente aquí quiero hablar ya un poquito más de hacia dónde vamos, ¿no? El futuro de la industria, de esta parte de streaming. Les hablaba un poquito de estas adquisiciones que van a ver. Hablábamos de, ya no quiero gastar tanto dinero. Entonces, las compañías lo saben, muchas compañías grandes que tienen ya contenido y que de hecho ya han hecho ciertas adquisiciones o se han juntado, como Warner Bros. Y Discovery, están todavía tratando de expandir más, ¿no? Su mercado, su aplicación, su contenido, y están tratando todavía de tener muchas más uniones o adquisiciones. Por ejemplo, tuvimos Disney y Hulu el año pasado, que cerraron el año ya ahora sí con la adquisición, donde ya comunicaron que van a hacer una misma aplicación. Entonces, mucha gente está preocupada porque qué va a pasar con el contenido de Hulu, qué va a pasar con el contenido de Disney. Obviamente sabemos que Disney no va a desaparecer. Obviamente sabemos que todas esas películas de princesas las tenemos que seguir viendo por el resto de nuestros días. Eh, y el contenido de Hulu igual también tiene que estar disponible para los papás que necesitan una pausa de esas películas de princesas. Entonces, justamente tenemos ya esta unión de distintos tipos de contenido en la misma aplicación, justo para que el público pueda seguir creciendo y pueda seguir estando ahí a través de, de las mismas aplicaciones y con su suscripción, claro. Y justamente tenemos ya compañías donde tienen un gran contenido, pero no tienen una aplicación tan buena como es Warner Bros., que realmente no tiene una aplicación que pudiera ser todavía relevante al mercado, pero puedes adquirir una como es Paramount, que se está posicionando muy bien ante el público y entonces luego puedes usar su plataforma para mostrar el contenido que tú ya tienes. Entonces vemos distintos tipos de adquisiciones, vemos distintos tipos eh, de uniones que están haciendo las compañías, de compras que están haciendo muy agresivas, justo para empezar a ganar este mercado. Entonces, vamos a ver en un futuro muy cercano este tipo de temas. Va a ser muy bueno. Vamos a ver si terminamos con una app que tenga todo, que nos cueste $100 al mes, o vamos a tener varias que nos cuesten $25, o que vivamos otra vez como en la tela abierta con anuncios cada 2 minutos, ¿no? Eh, y bueno, la industria al final viene muy fuerte en esta parte de publicidad y justamente lo menciono, porque ahora vienen cada vez más competidores que se hacen dependientes de esta publicidad. De hecho, Amazon está lanzando un servicio interno que se llama Freebie, que justamente es eso, te permito ver Amazon Prime Video, te permito ver mi contenido y te voy a meter ciertos comerciales, ¿no? Es todo tuyo, tú puedes ver lo que quieras, pero me vas a tener que consumir ciertas cosas. Y de hecho, hay rumores por ahí que indican que Amazon, como tiene su marketplace, te va a empezar a vender contenido de las series.
lo cual va a ser bastante interesante, que puedas, no sé, estar viendo Friends o puedas estar viendo Seinfeld o puedas estar viendo tu serie favorita y de repente te salga un banner o un anuncio de, hey, en Amazon tenemos esta taza, tenemos esta cobija, tenemos, no sé, estos productos, ven a Amazon, cómpralos y regresa a ver tu serie, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo las compañías empiezan a explorar nuevas maneras de mantener este gran capital que quieren tener fluyendo, y no solamente a través de suscripciones, sino en cosas mucho más allá, ¿no? Entonces, sí, las suscripciones empiezan a pasar a segundo plano porque empiezan a haber nuevas maneras de generar dinero y de esta industria seguir creciendo, ¿no? Eh, y bueno, ya finalmente no podríamos estar aquí en el café de innovación sin hablar de realmente innovación, ¿no? Entonces, quería hablar de estas dos como nuevas tecnologías que veo que hay en la industria que ojalá puedan echarles un ojo. Apple Vision Pro son los nuevos goggles que sacó Apple y hace poco lanzaron unas imágenes y unas noticias donde uno iba a poder ver y explorar contenido único cuando tengas los Apple Vision Pro. ¿Qué es este contenido único? Y esto son cosas bien interesantes. Se empiezan a ver y empiezan a jugar, por ejemplo, con cada vez que tú veas una película en Disney Plus o en su servicio de Apple TV que sea exclusivo, obviamente, de su plataforma. Aquí te venden el servicio de la plataforma más del producto, pero te van a vender una experiencia inigualable que es, por ejemplo, películas 3D. Como tus goggles te van a permitir tener una visualización mucho más profunda, no solamente en un solo plano, sino vas a poder voltear y moverte libremente, vas a poder interactuar con partes que vas a tener dentro de estas plataformas de streaming. Mostraban algunos ejemplos, por ejemplo, sí, sí, justamente hay nuevas cosas interesantes que van a ir vendiendo y te van a ir agregando, ¿no? Entonces vas a poder tener tu aplicación, por ejemplo, alguien mencionaba en Twitter, ahora X, que ibas a poder tener tu Fórmula 1, ibas a poder ver tu carrera de Fórmula 1 y abajo ibas a poder ver la pista, ibas a poder ver cómo van los coches en cada lugar de la pista. Entonces, empiezas a tener ya esta industria del streaming donde no solamente se trata del video, sino de experiencia un poquito más completa, ¿no? Y es aquí donde se vuelve bastante, ahora sí que innovador, el cómo lo estamos haciendo y el hacia dónde va la industria. Y hay cosas muy, muy buenas. Y finalmente, el último que me dejó bastante sorprendido, va a sacar, hay un sitio que se llama Channel One. Es una compañía que está haciendo ciertas investigaciones con inteligencia artificial sobre la recaudación de información en tiempo real, de información, de noticias, de notas y demás. Y te va a crear contenido en tiempo real de notas con presentadores generados por IA, con voces generadas por IA y todo en tiempo real, donde vas a poder ver las imágenes reales de la nota presentadas por gente que no existe, con voz que no existe, de información que sí existe, pero todo ahora sí que generado al momento. Entonces, digo, la industria viene con todo y hay muchísimo y justamente, sí, sí, yo entiendo. Va a haber mucho trabajo bueno, de tener que pagar más datos y tener que pagar un internet mucho más grande, pero que papá Slim se preocupe por aumentarnos el ancho de banda de todo México, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente lo que tengo para esta plática. No sé si el público y Ricardo quieras preguntar, comentar más al respecto. Si tienen comentarios, si tienen preguntas, háganlas en cualquiera de las redes, aquí las contestamos. Les voy poniendo nuestra encuesta de salida para que nos califiquen a ver qué les pareció este programa. Y mientras voy a dejar de compartir
tu pantalla y voy a Mm, compartir. Tenemos un grupo de WhatsApp que están haciendo una comunidad de mm, temas de innovación. Entonces, pues bueno, déjenme compartirlo para que se puedan inscribir, comunidad de innovación. Ahí, ahorita les copio el enlace a la comunidad de innovación. Fer, si me ayudas con el enlace de este chat y con el enlace del curso. Y sí, sí, definitivamente, David, Fernando, lo que comentaba, vamos a necesitar más ancho de banda, vamos a necesitar más datos, sí, y ha sido la historia, de hecho, lo hemos comentado en varios programas, David, la inteligencia artificial ha despegado, no por la teoría de inteligencia artificial, que está desde los 50, probablemente en los 70, redes neuronales y cosas más evolucionadas, pero si la inteligencia artificial está hoy donde está, es por la velocidad de cómputo, de procesamiento y por la capacidad de almacenamiento de datos. Porque de nada serviría si tuviéramos todos los algoritmos y todo el conocimiento que hay de redes neuronales en este momento, el que hay en este momento, pero tuviéramos la velocidad y la capacidad de almacenamiento de hace 40 años, no podríamos hacer prácticamente nada, pero nada es nada de todo lo que se está haciendo. Y la excepción no es toda esta parte de streaming. Anteriormente, por ponerles un ejemplo pues, totalmente eh, tonto, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando se empezaba a transmitir las primeras transmisiones de video en streaming, lo que hacían es que tomaban un cuadro y lo mandaban completo el cuadro. Y entonces, si yo voy moviendo la mano, por ejemplo, en este movimiento, a lo mejor son 60 cuadros. Entonces mandaban cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, cuadro. Y se dieron cuenta que había mucha información repetida. ¿Por qué? Porque toda esta parte de aquí, la voy a rayar, toda esta parte de aquí, ¿no? Todo esto de aquí no se movía. Entonces, ¿para qué volvía a mandar toda la información? Entonces a alguien se le ocurrió, oye, ¿y si nada más mandamos la información de qué parte se movió? Y entonces empezaron a mandar nada más qué puntos, llamados píxeles en esto, eran los que se movían. Entonces ahí se ahorraron muchísima, um, muchísima transmisión, muchísimos datos ujú. de envío. Y así como eso, hay cualquier cantidad de trucos, tecnologías, como ustedes quieran llamarlo. Y tiene que seguir evolucionando porque si no, una de dos, o no va a haber capacidad de procesamiento de datos y velocidad para hacerlo, o no va a haber dinero para pagar no solo la parte de la suscripción a los programas que decías, David, sino también todo el esquema de alrededor de la infraestructura que tengas, porque si te venden en $2 una suscripción global a todos, pero resulta que la infraestructura, la conexión a Internet para que puedas hacer eso te cuesta $500 al mes, pues ya salió prácticamente con el mismo problema, ¿no? Y Fernando, sí, definitivamente, también son streamings. Déjenme, me voy a tomar un par de minutos más y ahorita Ujú. comentamos esta parte de la música. Nos va a acompañar en un par de semanas. La próxima semana les voy a platicar de un documento que publicó el Fondo Monetario Internacional hace un par de semanas, donde habla de la inteligencia artificial generativa y de cuál es el futuro del empleo. Hay mucha especulación, hay mucho miedo, hay mucho malentendimiento, hay mucho desconocimiento, hay amarillismo, hay populismo en todo esto de la pérdida de empleos. Me ha tocado estar en cualquier cantidad de foros y bueno, justo la próxima semana voy a platicarles de este documento, qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional acerca de la pérdida del empleo. El jueves 8 de febrero va a estar con nosotros Sebastián Medina, nos va a platicar de el monitoreo como un servicio específicamente para la parte de carreteras. Bueno, ya ni siquiera les digo todo el tema de carreteras en México, es complicadísimo el poderlo ver. Y cierro nada más compartiéndoles este curso, es nuestra sexta generación ya que tenemos y aquí el objetivo es enseñarles a usar inteligencia artificial, pero para negocios, es decir, enseñarles temas de negocios, pero usando inteligencia artificial para todo. Es un curso corto, son 8 horas, ahí están los temas
Y esto es lo que incluye el curso. Es no solo el curso, hay una serie de cosas más para que realmente puedan tener un aprendizaje significativo. Ahí están los grupos. Empezamos el 8 de febrero, que es en un par de semanas, y el grupo 7 es el siguiente mes, en marzo. Entonces, si están interesados, pues bueno, ahí con mucho gusto los podemos ver. Y pues ahora sí, prácticamente para cerrar, David, déjenme, ya les puse nuestra encuesta de salida, si nos ayudan contestando, nos sirve mucho todos los comentarios que tienen. Les voy a copiar también aquí el enlace para que puedan agregarse al grupo de WhatsApp en caso de que no puedan escanear el código QR, y ahorita les copio el formulario del curso. Y para cerrar, David, ¿cómo cerramos? ¿Qué mensaje le das a los que nos están acompañando en este café de innovación el día de hoy? La verdad es que no tengo un mensaje único. Escojan sabiamente sus plataformas de streaming de video, cancelen las que no usan. Y básicamente eso. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Grace, sí tenemos becas para el curso en donde lo llenen, anótenos ahí, que les interese una beca y con mucho gusto lo revisamos. Y pues bueno, nos estamos despidiendo el día de hoy. David, muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos los que nos acompañan en todas las plataformas, les agradezco mucho que estén con nosotros. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias y hasta luego. Gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro, Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!